Buenos días, mi nombre es Fernando Corrales y les quiero hablar acerca de la entrevista con el ingeniero José Antonio Hernández acerca de su profesión, la cual es ingeniero civil. Actualmente es uno de los socios de Sellos y Pavimentos, que es una empresa que se encuentra en el área metropolitana en el municipio de San Pedro y tiene un estimado de 60 empleados fijos. Actualmente me encuentro en el extranjero haciendo mis prácticas en Alemania y me era casi imposible contactar a algún directivo de una empresa alemana, pues son algo exclusivos y no tengo ningún contacto para localizar alguno. Pero para este trabajo me comuniqué con el ingeniero explicándole los términos primero vía email y respondiendo sus preguntas, si es que tenía, como en la primera etapa de este trabajo, y después vía teléfono haciendo las preguntas. Para conocer un poco más acerca de la empresa y su filosofía organizacional, ocupamos saber su misión y visión. La visión de Sellos y Pavimentos es seguir siendo pioneros en el área de sellos y pavimentos, aplicando y desarrollando nuevas tecnologías y métodos para mejorar y hacer más eficiente el uso de nuestros productos y servicios. Asimismo, ser un agente de cambio en nuestro país para continuar trabajando en pro de las mejorías demandadas por nuestra infraestructura en vías de comunicación. Por otro lado, la misión de la empresa es continuar con la capacitación y profesionalismo que ha caracterizado a la empresa, ofreciendo servicios de calidad y prestigio en toda la República Mexicana, manteniendo el alto del nombre y reputación de la compañía. Seguir siempre brindando una amplia gama de servicios y productos para satisfacer cualquier tipo de necesidad que sea requerida, tanto por nuestros clientes actuales así como por todo el mercado potencial. Igualmente, la empresa, dentro de sus principales cuestiones morales, muestra la importancia en la ética como parte de la filosofía que se maneja y transmite tanto a clientes, proveedores y personal que labora dentro de la misma. Dentro de los principales factores que sigue esta empresa como parte de su ética profesional, podemos decir que entre las más importantes está la relación con sus clientes, al igual que el respeto a la sociedad y la confidencialidad de la información que maneja. Primero que nada, los bienes internos son las actividades que van encaminando el quehacer del profesionista hacia la satisfacción de una necesidad o demanda de la sociedad. Esas actividades nos llevan a obtener los bienes externos. Estos bienes externos son aquellas satisfacciones de las que un profesionista puede gozar, como es el dinero, la fama, el prestigio. Sin embargo, la manera ética de obtener los bienes externos es a través de los bienes internos, sin tomar atajos. Es decir, no querer alcanzar la fama y conseguir dinero sin haber cumplido antes la razón de ser del profesionista. Ahora, hablando de la empresa, Sellos y Pavimentos se dedica a la construcción de puentes, carreteras, calles, fraccionamientos, etc. Y está compuesta mayormente por ingenieros civiles. La empresa atiende al sector público al igual que al privado y cumple la necesidad de la sociedad al hacer conexiones entre ciudades y lugares más rápidas y con vías seguras y de calidad, es decir, mejorando la infraestructura en las vías de comunicación. Como ya sabemos, las demandas y necesidades de la sociedad son el mejoramiento de las vías de comunicación. Como mencioné antes, esta empresa tiene clientes de carácter privado y público, y para conseguir contratos en ciertos casos es necesario acudir a competencias desleales o al pago de comisiones, como se les conoce, lo que lo convierte en un problema ético. Para poder evitar, como nos comentó el ingeniero, la empresa trata no solo de ser competitivos en el mercado, sino competentes y dominadores en su área. Otro problema que mencionó es el controlar la disciplina del personal, lo cual es muy importante, pues también mencionó que sin una disciplina laboral no se llega a ningún lado. Se tiene el personal indicado para estar al mando de cada uno de ellos y llegar a arreglos y acuerdos basados en la política de la empresa. Hablando de manera más específica, uno de los problemas más recientes que ha tenido la empresa, como lo mencionó el ingeniero, fue cuando se mandó un autotanque con combustible alterno utilizado en las plantas de asfalto y que había sobrado del último trabajo que habían hecho fuera del estado.
Se le dio al chofer la papelería correspondiente a la carga que transportaba y al equipo de transporte. El chofer fue interceptado por agentes los cuales lo asustaron y lo amenazaron y que iban a reportar el combustible como robado si no se llevaba un acuerdo sustancial, es decir, una mordida. El chofer mostró la papelería correspondiente que acreditaba el combustible como la propiedad de la empresa, pero ellos alegaban que los papeles eran falsos y el combustible robado. Por los códigos de ética que se rige esta empresa, tratan de no ser parte de extorsiones de mala fe por parte de terceros, pero en este caso tuvieron que acudir a las autoridades para demostrarles que lo que para ellos era combustible robado, para ellos era combustible que le pertenecía y se demostraba con las facturas de la venta por parte del proveedor. Esto fue un dilema porque a la vista de cualquier persona queda claro que se tiene la propiedad comprobada de lo que se nos acusa. Pudiera tratarse de un problema de apreciación o de falta de criterio por parte de la autoridad, aunque la realidad es que se sabía que era una extorsión para lograr beneficios personales. En pocas palabras se tenía un dilema, dos opciones: seguirle la corriente a la autoridad y llegar a un arreglo económico, que en este caso sería por una suma muy importante por estar penado y perseguido de oficio del robo de combustible, o dejar que la autoridad continúe con el proceso que es consignar el tractocamión, autotanque y operador ante la PGR y presentar una denuncia por extorsión y al mismo tiempo, por medios legales, comprobarle a la autoridad la propiedad del combustible, lo cual es un proceso largo de aproximadamente 2 meses. El problema se abordó conversando con las autoridades correspondientes y se les hizo ver que estaban actuando de manera irresponsable y que ellos mismos podrían meterse en graves problemas por estar tratando de extorsionar con cantidades estratosféricas. Se adicionaron autoridades de mayor rango, a los cuales nuevamente se les mostraron las facturas del combustible, demostrando que no era robado, y se hizo una llamada telefónica al proveedor del combustible, el cual les confirmó que efectivamente ese combustible había sido vendido por su empresa a ellos. Y las autoridades que detuvieron el autotanque insistían en que era robado. Al ver que no entendían razones y que lo único que buscaban era obtener una mordida, la empresa decidió decirle a la autoridad de mayor rango que procedieran de la manera que tuvieran que hacerlo y que no les asustaba tener un litigio contra ellos, que aunque sabían que iba a ser un proceso que tal vez tardara un par de meses en aclararse, al final de cuentas tenían toda la papelería correspondiente para comprobar el origen ilícito del combustible. Asimismo, le hicieron saber que pondrían una demanda por extorsión contra él y su personal involucrado, de los cuales ya tenían nombres y rangos, lo cual les iba a acarrear un problema de carácter laboral y legal. Al final, la contraparte reconoció que la empresa era ajena a cualquier acto ilícito. Después de haber escuchado la manera en que resolvió el problema la empresa Sellos y Pavimentos, puedo decir que para salir del problema se basaron en el código de ética que tiene la empresa, de actuar honestamente, pues no tenían nada que ocultar. Sin embargo, iban a perder mucho tiempo en trámites, pero dejar que la corrupción ganara simplemente iba a empeorar la situación en la que estamos. Después de haberme involucrado con el ingeniero Hernández, me doy cuenta que así como cada profesión tiene sus deberes dentro de la sociedad, también tienen diferentes problemas y se enfrentan a dilemas éticos diferentes que los de mi futura profesión, o simplemente de los que veo hoy en día en mi trabajo. Por el momento estoy haciendo prácticas en Alemania en el área de funciones en la empresa Volkswagen, que no está relacionada al área a la que perteneceré cuando me gradúe como ingeniero químico. Sin embargo, me doy cuenta que estando en cualquier empresa, en cualquier país, por más desarrollado que esté este, para cada profesión va a existir sus problemas y sus dilemas éticos. Y al final de cuentas, uno es el que decide cómo actuar. La empresa podría influir con un reglamento, pero a fin de cuentas, uno mismo es el que toma la decisión final.